Hola a todos, espero que se encuentren bien. Mucho gusto, mi nombre es María Fernanda Pinto Herrera. Hoy les voy a hablar sobre comunidades negras y saberes ancestrales ambientales, un análisis desde los principios de la educación popular ambiental para repensar las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. La educación popular ambiental desde una perspectiva crítica busca promover una conciencia ambiental que cuestione los modelos económicos actuales y fomente formas de vida más respetuosas, más responsables y más sustentables. Esto implica un compromiso político y social que sea transformador, donde se reconozcan a las comunidades negras, indígenas, campesinas y se les atribuya que también tienen saberes ambientales importantes que ofrecen una visión alternativa a la concepción antropocéntrica dominante que aplicamos todo el tiempo. Y estas comunidades, digamos que mantienen una relación racional, respetuosa, responsable con la naturaleza, que se refleja siempre en sus prácticas tradicionales de siembra, de caza, de pesca y de manejo del ambiente. La educación ambiental popular aborda cuatro dimensiones principales como lo son la ética, la epistemología, la metodología pedagógica y la política. Desde la dimensión ética se enfatiza, digamos, la solidaridad y la consideración de la vida como el valor primordial, lo más importante, el eje. La dimensión epistemológica, pues digamos que aboga más por un enfoque complejo y contextual del conocimiento, en el que se desafían las visiones parciales y los paradigmas positivistas. Y en cuanto a la dimensión metodológica y pedagógica, en esta se busca una pedagógica crítica y participativa, donde se reconozcan los saberes previos y avances hacia un conocimiento contextualizado, colectivo, como por decir, en comunidad. Finalmente, pues desde la dimensión política, se entiende la educación como un acto político que busca la transformación social y la construcción de ciudadanía política. Sin embargo, además de estas dimensiones, se ha venido planteando una quinta dimensión que es la ontológica. Esta está basada en las ontologías relacionales, que se conocen en los territorios como espacios vitales de interrelación con el mundo natural y enfatiza entre la relación social con los elementos naturales en el lugar de una relación sujeto-objeto. Los saberes ancestrales ambientales de las comunidades afro del Pacífico colombiano pues son un conjunto de prácticas, de conocimientos, de uso y tradiciones que son y han sido transmitidos y desarrollados a lo largo de generaciones. Estos saberes son fundamentales para la identidad cultural y la supervivencia de estas comunidades. Es por eso que reflejan una relación profunda y respetuosa con el territorio y la naturaleza circundante. Esto se entiende como un sistema complejo de conocimientos, de prácticas y de creencias que guían el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y digamos que están arraigados a una cosmovisión específica. La relación entre las comunidades afro y la naturaleza se expresa a través de estos saberes ancestrales que abarcan tanto el conocimiento detallado de los elementos del entorno como las creencias y valores que guían su interacción en la naturaleza. Estos saberes no solo se alimentan del aspecto práctico, sino que también incluyen instituciones sociales y digamos una visión del mundo que forma la base de su comprensión de la realidad y su relación con ella. Para resumir, los saberes ancestrales ambientales son fundamentales para la sostenibilidad y la continuidad cultural de las comunidades afro en el Pacífico colombiano. Les voy a hablar un poco de Azucán. Digamos que el Consejo Comunitario Mayor del Alto de San Juan, conocido como Azocazán, se encuentra en el departamento del Chocó, específicamente en la región del Pacífico colombiano. Su territorio colectivo abarca prácticamente el municipio de Tadó, aunque también incluye áreas pequeñas de otros municipios como son Río Hiro, Itzmina y Certegui.
Este territorio, digamos, tiene una extensión de 54.517 hectáreas y fue construido y reconocido como un territorio de Comunidad Negra de Colombia mediante una resolución que fue expedida por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria en diciembre del 2001. Azokazán está organizado administrativamente a través de 21 consejos locales y su gobierno recae en el Consejo Comunitario Mayor, establecido en diciembre del 2021 bajo la Ley 70 de 1993. Las actividades económicas de los habitantes de Azokazán incluyen la agricultura, la ganadería, la explotación forestal, la minería, la caza y la pesca. Estas actividades se llevan a cabo en diferentes áreas del territorio, pues dependiendo de la disponibilidad de los recursos y el conocimiento tradicional de la comunidad. Por ejemplo, la caza y la extracción forestal suelen realizarse en zonas altas, mientras que la pesca se lleva a cabo en las zonas bajas del territorio. Esto es una organización étnico-territorial de derecho privado y sin ánimo de lucro, y nace en el corregimiento de Mambú en el año 1987 por iniciativa propia de las mismas comunidades. Como les venía diciendo, este estudio prácticamente se centra principalmente en Azokazán y su territorio. Es por eso que en la metodología, esta investigación empleó un enfoque de estudio de caso cualitativo. Entonces aquí se siguen las características que este método ofrece, como son la capacidad de abordar grupos reducidos y la interpretación inductiva de los datos. ¿Esto qué permite? Pues permite explorar el contexto de las comunidades negras del Chocó, especialmente su relación histórica con la naturaleza a través de sus prácticas y saberes ancestrales ambientales. Acá se buscó comprender cómo se construyen y qué naturaleza tienen estos saberes en términos epistemológicos, ontológicos, éticos, políticos y pedagógicos, considerando también el contexto actual de la crisis ambiental que presenta el país. Los principales participantes fueron miembros de la junta directiva, representantes legales, sabedores ancestrales y otros actores comunitarios de los consejos locales de Azokazán, así como también activistas de movimientos sociales y ambientales del Chocó. El número de participantes se determinó, digamos, en función de los objetivos de la investigación. Se determinó también en la profundidad deseada en los análisis y los métodos y técnicas de estudio utilizados, y también se emplearon diversas técnicas para recopilación e información de datos. ¿Cómo? Pues a través de entrevistas, a través de diálogos interculturales, junto a consultas, análisis de documentos. Se buscó también un enfoque, digamos, interactivo y crítico, utilizando métodos que permitieran también explorar la complejidad de la problemática ambiental en el Chocó, así como las relaciones entre humanos, entre la comunidad y la naturaleza, y las representaciones sociales que influyen en la vida cotidiana de los actores sociales, y se aplicó una triangulación metodológica para enriquecer el proceso de investigación. Digamos que los resultados de la investigación revelaron diversas dimensiones ontológicas, epistemológicas, éticas, pedagógicas y políticas que se ven presentes en los saberes ancestrales, sobre todo pues de la comunidad de Azokazán, que son afrodescendientes, basados digamos en fragmentos más que todos narrativos, en entrevistas y en conversaciones. En cuanto a la dimensión ontológica, se observó que los pobladores de Azokazán perciben el universo como una interacción constante entre seres materiales, entre seres sobrenaturales, entre humanos y no humanos, vivos y no vivos, y existe como una concepción dual del mundo dividido en tres niveles.
que sería el mundo alto, que sería el mundo celestial, el del centro, que es el mundo terrenal en el que nos encontramos nosotros, y el de lo bajo, que es el mundo maligno. Estos mundos están interconectados e interrelacionados, perdón, y cada uno cumple una función muy específica en la cosmovisión de los afrodescendientes. En el mundo del centro es donde se encuentran los afrodescendientes de Azoka-san, y es este mundo donde se desarrollan las relaciones culturales, las actividades productivas, sociales y políticas. La ocupación de este territorio, digamos que ha significado su afianzamiento como renacientes de la selva húmeda tropical, pues todo esto a través obviamente de prácticas y conocimientos ancestrales que les han permitido sobrevivir y enraizarse en estos territorios desde la llegada de sus ancestros como esclavos. La evangelización católica y la economía minera esclavizadora influyeron muchísimo en la cosmovisión de los afrodescendientes. ¿Por qué? Porque se fue creando como una fusión entre los elementos del cristianismo y de las religiones africanas. Esta cosmovisión se caracteriza por una interrelación muy compleja entre lo espiritual y lo material, lo humano y lo divino, donde todos los componentes del universo están conectados. Desde una perspectiva pedagógica, pues estos hallazgos sugieren la importancia de adoptar pues los elementos de participación activa y recoger todos estos conocimientos previos de las comunidades en procesos educativos. Además, se destaca también la necesidad de vincular las problemáticas ambientales locales y las globales en la educación, así como de incorporar la visión espiritual y colectiva de estas comunidades afrodescendientes en la reformulación de los procesos educativos. Es decir, que pues los saberes ambientales ancestrales de los afroamericanos, de los afrodescendientes de Azoka-san, reflejan una concepción holística e integradora de la naturaleza, donde lo sagrado y lo profano, lo humano y lo divino se entrelazan en una integralidad que guía todas las acciones de su vida en armonía con su entorno natural. Ahora les voy a hablar un poco sobre la afroepistemología ambiental, que esto surge como la concepción del conocer la naturaleza, la sociedad y lo espiritual desde la perspectiva afrodescendiente, y se basa en tres nociones fundamentales que son la vinculación con la naturaleza, o sea, el territorio de vida, el pensamiento holístico y el equilibrio, o sea, armonía, y estos elementos organizan el pensamiento afrodiaspórico y la elaboración de significados que con propósito de garantizar, digamos, la pervivencia y la conservación del territorio y pues por ende favorecer una educación y cultural propia, de que se reconozcan las particularidades de su población. Las prácticas productivas tradicionales de los pobladores de Azoka-san, como la agricultura y la cacería, reflejan su profundo conocimiento pues, del medio ambiente y su relación respetuosa y equilibrada con él. Por ejemplo, el cultivo de plátano se realiza de manera asociada con otras especies, esto que pues, favorece la biodiversidad y reduce el impacto ambiental de estas plantaciones. Asimismo, la rotación de cultivos y el cuidado de la tierra son prácticas fundamentales para mantener la salud del suelo y garantizar la disponibilidad de estos recursos, pues para que las próximas generaciones también puedan hacer un aprovechamiento de esta. La relación estrecha entre las comunidades de Azoka-san y su entorno natural se manifiesta en una ecosofía que abarca, digamos, las filosofías ecológicas locales, marcadas como por una relación armónica con la flora y la fauna. Y esta relación se expresa a través de narrativas mitológicas, de leyendas locales, ya que pues esto constituye formas de conocer y entender el mundo desde una perspectiva sentipensante. La epistemología ambiental de los pobladores se basa en su profundo conocimiento del medio ambiente y principalmente en la relación respetuosa y equilibrada con él.
orientada, digamos, hacia una preservación y conservación del territorio y del bienestar. ¿Por qué? Porque ellos saben que si se lleva de este modo, las generaciones presentes y futuras pues van a tener una mayor calidad de vida y van a poder aprovechar estos recursos. Esto refleja una forma única y particular, digamos, de entender y de relacionarse con el mundo. Y esto está también muy arraigado a la historia, a la cultura y a las experiencias que ellos mismos han tenido en la región. Continuando con el tema, les voy a hablar sobre la dimensión ética en la vida de estas comunidades. Ellas se basan en su cosmovisión ancestral, pues obviamente esto inspira principios y valores éticos que están destinados a asegurar prácticas sostenibles y una convivencia armoniosa con la naturaleza. Estos principios éticos se manifiestan y se mantienen vivos a través de la reactualización constante de los saberes ancestrales en su vida cotidiana y en esos espacios formales. Esto se ha venido moldeando a lo largo de los años, desde la época de la esclavitud colonial hasta de la resistencia y la munición legal. Esta cosmovisión está marcada por el sincretismo entre la tradición negroafricana y además tiene influencias indígenas. Entonces se ve la naturaleza como un ser portador de fuerza y de poderes que está habitado por seres invisibles y otros que sirven como puentes entre el hombre y la naturaleza. Estas creencias culturales pues actúan como un sistema de control cultural del comportamiento humano frente a la naturaleza. Dentro de la tradición oral de Azoka-san, estas creencias culturales se combinan con principios ecológicos que integran el mundo ambiental y la parte social. Este conocimiento ancestral se ha transmitido de generación en generación, dando lugar a una ética ancestral que se expresa en actitudes, en valores y en prácticas responsables. Estas estrategias de uso multiopcional, digamos que se refiere a la versatilidad para combinar las actividades según las épocas del año y las condiciones climáticas. Esto que refleja, pues refleja una integración con el entorno natural, porque se basa en un conocimiento profundo de esos ecosistemas locales y en la adaptación de las actividades humanas a estos cambios. Esto todo se fundamenta, o sea, digamos que la dimensión ética de la comunidad de Azoka-san se fundamenta en la cosmovisión ancestral. Esto inspira ética ambiental arraigada a principios responsables, a principios de respeto y a principios de preservación. Esta ética se presenta y se ve muy reflejada en las prácticas cotidianas de la comunidad. Ahora les voy a hablar un poco sobre la dimensión política. Digamos, bueno, aquí en la dimensión política, pues digamos que en la vida de las comunidades de Azoka-san se manifiesta a través de una posición ético-política, digamos, de corresponsabilidad con su territorio y las generaciones futuras. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esta posición se refleja en su cosmovisión de prácticas productivas, de prácticas tradicionales y de acciones cotidianas. Esto expresa, digamos, una relación muy respetuosa y responsable con la naturaleza y tiene un componente político directo e indirecto. Digamos que los valores y las prácticas socioculturales se establecen de formas particulares de organización social y económica. ¿Por qué? Porque ellos difieren del conglomerado social colombiano en general. La generación de conocimiento en estas comunidades se considera prácticamente como un hecho político, ya que está situado geográficamente y abarca diversos aspectos históricos, sociales, culturales y discursivos. Por eso es que digamos que el movimiento socioambiental está enraizado también con el movimiento social afrocolombiano y el movimiento cimarrón. Aquí se defiende su territorio ancestral como el fundamento de su existencia, de su identidad y de su cultura. Y esto se refleja en las promociones de una relación armónica con la naturaleza
y en la colaboración de instrumentos de planificación territorial y desarrollo comunitario, donde la etnoeducación juega un papel central. Estos instrumentos de planificación, como el Plan Etnodesarrollo y el Protocolo Comunitario Biocultural, se formulan, digamos, de manera participativa y están orientados hacia pues la reconstrucción y la revalorización de los saberes ancestrales, el reconocimiento de los derechos territoriales y el uso colectivo de los recursos naturales. Para resumir, pues básicamente se basa en la corresponsabilidad con el territorio y las generaciones futuras, reflejados a través de la promoción de una relación respetuosa y responsable y la elaboración de instrumentos de planificación participativa y fortalecimiento de identidad cultural y autonomía comunitaria. También tenemos la dimensión pedagógica. Digamos que esta se caracteriza por un proceso educativo un poco más informal, arraigado a la tradición oral y a la pedagogía de la oralidad. Este proceso se desarrolla de manera natural y espontánea en la vida cotidiana de las familias y comunidades, donde se viene transmitiendo conocimientos y saberes ancestrales, ambientales, de generación en generación. Esta pedagogía de la oralidad es bastante compleja porque pues implica una transmisión constante de saberes a través de narración de historias, de mitos, de leyendas, donde digamos que se comunican con códigos de comportamiento y se enseñan habilidades prácticas que van relacionadas con la pesca, la agricultura, la medicina tradicional, entre otros procesos muy importantes. Todo esto se lleva a cabo con, digamos, con un contexto territorial propio, involucrando todos los sentidos y enfatizando el aprendizaje práctico. Entonces, pues esto forma parte integral de la vida tradicional de estas comunidades porque constituye una educación ambiental propia de su cultura. Esta pedagogía pues se basa en el principio de enseñar, aprender, ser y enseñar, aprender haciendo. Entonces, pues acá las prácticas de la vida cotidiana son oportunidades de enseñanza y de aprendizaje. Y todo sobre la base de la relación con la naturaleza y el uso sostenible de los recursos naturales. Por eso es que los saberes ancestrales, ambientales y las prácticas de apropiación y uso sostenible de la naturaleza en Azoka-san refleja una concepción pedagógica muy interesante. ¿Por qué? Porque pueden ofrecer lecciones valiosas no solo para su comunidad, sino también para otras sociedades, porque estos saberes se basan en una cosmovisión arraigada, una relación respetuosa, armoniosa con la naturaleza, lo que implica una vida ética centrada en el cuidado de la preservación del entorno. En cuanto a la dimensión ética, pues los saberes ancestrales ambientales enfatizan principalmente en la interdependencia y la conexión entre todos los seres vivos, promoviendo de este modo pues actitudes y prácticas, como ya les había mencionado, respetuosas, responsables y sobre todo preservadoras. Esta ética de vida surge desde la cosmovisión ancestral, pues a través de ella se expresa los valores que están arraigados a la tradición y a la sabiduría que se acumula a lo largo del tiempo. Esto representa un proceso de educación popular que se caracteriza en un enfoque participativo y crítico, digamos, basado en una práctica social colectiva donde se valora y se sistematizan los saberes ancestrales. Esto pues se centra también en la comprensión compleja de las relaciones entre el humano y lo ambiental, pero desde una perspectiva mucho más cercana, mucho más familiar, mucho más espiritual y, y planetaria. Entonces, digamos que ofrece una interconexión entre todos los seres vivos y promueve también una relación armoniosa con la naturaleza. Es por eso que esto favorece a estas comunidades porque interconectan todo lo, todo lo que lo rodea, todo lo que vivieron, todas las experiencias de sus antepasados, todas sus particularidades culturales, todas sus particularidades históricas y políticas que siempre se ha presentado en esta población afrodescendiente. Finalmente, pues digamos que el análisis de los saberes ancestrales nos demuestran que las prácticas de apropiación y de uso sostenible de la naturaleza que se presentan en Azoka-san revela una inmensa riqueza de conocimientos arraigados, pues digamos, en una cosmovisión ancestral
que viene profundamente interconectada con la naturaleza, y estos saberes abarcan dimensiones éticas, políticas, pedagógicas, ontológicas, epistemológicas, y esto ofrece, pues digamos, unas lecciones muy valiosas para la relación que se presenta entre la sociedad y la naturaleza. Entonces, desde una perspectiva ética, los saberes ancestrales promueven una ética de vida que está basada en el respeto, en la responsabilidad y la preservación. Esos son sus ejes. Y esto refleja una cosmovisión que valora, digamos, la interdependencia entre todos los seres vivos. Está, o sea, digamos que lo más importante, lo más relevante de esta ética es que pues se manifiesta en prácticas cotidianas, no debe ser algo extraordinario para que se dé, sino son prácticas que están arraigadas a la tradición y a la sabiduría que ellos han venido acumulando a lo largo del tiempo, a lo largo de su historia. Los saberes ancestrales sustentan un modo de reafirmación y de reexistencia en el que, digamos, se busca la autonomía, la gestión ambiental, la soberanía alimentaria. O sea, esto es muy importante porque no solo constituyen un medio para alcanzar estos objetivos, sino que también como que reestructuran la base de la identidad y la resistencia cultural. Esta dimensión pedagógica, pues de estos saberes me parece muy enriquecedora. ¿Por qué? Porque se presenta de una manera educativa, informal y dinámica. Entonces, se basa a través de la transmisión oral de conocimientos y saberes que se dan en el contexto territorial de Azokazán. Entonces, esto refleja pues una integridad profunda entre la comunidad y su entorno natural, donde pues el aprendizaje se realiza, como les decía, a través de experiencias y de participaciones activas de prácticas tradicionales. Entonces, pues realmente los saberes ancestrales de esta comunidad, de estas comunidades afrodescendientes del Pacífico colombiano, pues revelan una comprensión bastante compleja y holística del mundo, donde lo humano y lo natural están conectados, interconectados, y uno depende totalmente del otro. Entonces, estos saberes ofrecen como una visión integradora donde se reconoce pues la, la importancia de todo a la vez, todo en conjunto, de las riquezas de los saberes ancestrales, de la riqueza de la naturaleza, pero también de la riqueza cultural, de la riqueza social, de la profunda culturalidad del respeto. O sea, todo se basa a través del respeto, de la responsabilidad y de la preservación. Realmente este estudio pues me parece muy importante porque ofrece, digamos, una vista objetiva, pero también muy amplia sobre estas enseñanzas ancestrales que pueden ser muy valiosas para darnos lecciones de vida y de lecciones, digamos, de la humanidad en conjunto. Porque pues especialmente en este momento estamos presentando desafíos ambientales que son cada vez más urgentes y se ha perdido esa conexión profunda con la naturaleza y se ha perdido el respeto hacia estas comunidades que de verdad llevan mucho tiempo cultivando a lo largo de muchas generaciones este modelo inspirador de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente en todo el mundo. Realmente creo que hay mucho que aprender y apreciar de la sabiduría ancestral que nos brindan estas comunidades afrodescendientes, y considero que deberíamos esforzarnos un poco más por integrar estos modelos y estas enseñanzas en nuestras propias vidas y enfocarnos de manera respetuosa hacia la sostenibilidad, hacia la naturaleza, hacia estos ecosistemas que realmente son frágiles. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Espero que todo haya sido claro, que de pronto también puedan compartir conmigo esta conclusión a la que he llegado después de realizar este estudio. Realmente se los recomiendo, es un estudio que tiene mucha información, pero información que realmente es amena de leer, de estudiar, de analizar, y que realmente deja como la chispa en el aire de, de venga, es muy importante lo que se está haciendo en estas comunidades, y es muy triste ver que realmente en otras zonas del país, incluso acá en el interior, pues poco o nada se sabe de este tipo de saberes ancestrales.
Entonces, pues doy por finalizada esta exposición